antes de la guerra, gracias, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo Hitler con sus fuerzas armadas? ¿Las preparó para la guerra? Sí. ¿Qué creen? Sí, pues. Entonces, el respeto absoluto al Tratado de Versalles también queda fuera. Entonces, ¿qué nos queda? La anexión de Austria. Una de las tantas. Esa sería la respuesta correcta. Anexión de Austria. ¿Qué significa anexar? Significa que un territorio que no es de un país, otro lo anexa, lo une a su territorio. ¿Por qué lo hizo en este caso Hitler? Recuerden que Hitler era austríaco y ellos consideraban que Austria era parte de lo que se llamó el pangermanismo o el espacio que Alemania quería recuperar. ¿Ya? O sea, ellos sentían, los nazis en este caso, sentían que Austria era parte de Alemania. Y más encima, acuérdense que Hitler nació en Austria, era austríaco. ¿Se fijan? Entonces aquí esta pregunta tiene harta dificultad, ¿ya? Porque uno tiene que manejarse en lo que está haciendo, pero por otro lado, uno puede ir descartando cosas, ¿ya? Como lo hicimos con el tiro, con el gobierno democrático. Nunca fue ahí en esa época, no fue democrático en ese momento. ¿Ya? Esa es la pregunta 1. La 2 dice, el día 6 de junio de 1944 se produce, 2 puntos. A, el ataque japonés a Pearl Harbor. B, el llamado día D. C, la ocupación alemana de Francia. D, el desembarco en Italia. Nosotros aquí tenemos que tener clarito, por ejemplo, desde cuándo hasta cuándo va la Segunda Guerra, ¿cierto? Desde el año. ¿Cuándo comienza? ¿Se acuerdan? Años solamente, ¿no? ¿Se acuerdan el año que comienza la Segunda Guerra? ¿Y cuándo termina? ¿Quién me puede ir? Nos puede guiar. ¿Cuándo comienza y cuándo termina? Años solamente. Que me puedan contestar. Empieza en 1939 y termina en 1945. Exactamente, muy bien, gracias. Entonces aquí estamos hablando del 44, o sea, cuando ya está casi terminando la guerra, ¿cierto? Ya, entonces, ¿alguien me puede decir cuál sería la respuesta aquí correcta? 6 de junio de 1944. ¿Qué será? ¿El ataque japonés ¿Qué a orden? Pearl Harbor? El ataque japonés a Pearl Harbor fue antes. Fue antes, y que acuérdate que ese ataque provoca la participación de Estados Unidos, el ingreso de Estados Unidos oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Y ese ataque fue a finales, en diciembre de 1941. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos no participó en toda la guerra, pero sí a partir del 41 ya está como participante. Por lo tanto, ese queda fuera. ¿Cuál podría ser? También es el día, digamos, 6 de junio, es un desembarco. Es un desembarco de tropas aliadas en una zona de Europa. El día Para D. el día D, exactamente. Ese es el correcto. Se le llama desembarco de Normandía, se le llama el día D, ¿ya? Y fue ese día 6 de junio del año 44. ¿Para qué? Para frenar el avance de los alemanes. Entonces los aliados, acuérdense que eran los aliados, estaban, digamos, desembarcaron con tropas por el norte de Europa y también fueron por el sur. ¿Ya? Pero específicamente el día D ocurrió el 6 de junio del año 44. Y también se le llamó el desembarco en Normandía. ¿Ya? A los que ese hecho tiene varias, cuando hablamos nosotros de la Segunda Guerra, por ejemplo, varias películas que relatan esto. Un ejemplo es que comienza incluso la película con eso, con ese episodio, recreando ese episodio, es Rescatando al Soldado Ryan, por ejemplo. Si es que alguien la vio en algún momento, que empieza con el desembarco y cómo los soldados van ahí avanzando en ese desembarco en las costas de Normandía, al norte de Europa. ¿Ya? Entonces, el día D, esa sería la correcta. Después dice la pregunta 3, dice, ojo, la capital de Alemania, Berlín, quedó en territorio ocupado por A, la URSS, B, Estados Unidos, C, Francia, D, Inglaterra.
Acuérdense que Alemania, una vez que termina la guerra, fue ocupada, ¿cierto? Y fue dividida en 4 potencias que están ahí mencionadas, ¿cierto? La capital, que es Berlín, también quedó ocupada por las 4 potencias, pero Berlín estaba en una de esas zonas. Estaba en la zona de la URSS, estaba en la zona de Estados Unidos, de Francia o de Inglaterra. ¿Se acuerdan? De hecho, yo les mandé en el PPT, vienen mapas ahí donde está súper clarito, ahí encontré justo un mapa clarito donde aparecía la ubicación de Berlín, la ciudad de Berlín, en la Alemania que estaba dividida, ocupada y dividida. ¿En cuál de los territorios quedó la ciudad de Berlín y que también fue dividida? En territorio que estaba ocupando la URSS, o la Unión Soviética, en territorio ocupado por Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra. ¿Quién puede ¿En el contestar? territorio ocupado por Estados Unidos? No, no. Porque si hubiese sido así, no habría existido prácticamente, si nosotros pensamos, el muro de Berlín. ¿Se acuerdan que yo les dije que de las 4 potencias hay 3 que se unieron y formaron una Alemania? La idea era reunificarla completa, ¿cierto? Las 4 que se unieran y quedara una Alemania y que se fueran ellos de... Pero uno de ellos se opuso. No quiso, en este caso, no estuvo de acuerdo con esa situación de volver a que Alemania volviera a ser lo que había sido antes que se reunificara. ¿Se acuerdan? Descartamos ya Estados Unidos, ya sabemos que Estados Unidos no. ¿Se acuerdan qué territorio dominado por qué país y se transformó en una potencia también? Ahí les di una pista, ¿se fijan? Estados Unidos ya no. ¿Qué otro país era potencia o se transformó posteriormente en una potencia? ¿La URSS? La URSS, exactamente. La URSS y el hecho de que Alemania, o sea, estuviera dividida en 4 y que Berlín quedara justo en territorio de la URSS va a provocar que Berlín también estuviera, digamos, dividido y que la gente muchas veces quisiera salir de Berlín, de Berlín Oriental, digamos, dominado por la URSS a lo que es el otro Berlín Occidental, ¿ya? Y ahí surge lo que hablamos después nosotros, que cuando se construye un muro para evitar que la gente pasara de un sector a otro, ¿ya? Pero Berlín, la capital, quedó justo en el territorio ocupado por la Unión Soviética, ¿ya? Porque ahí la Unión Soviética no quiso unirse, entonces acuérdense que después quedaron 2 Alemania y después cuando cae el muro se unifica todo, ¿ya? La pregunta 4 dice consecuencias sociales inmediatas, ¿ya? De la Segunda Guerra Mundial. Dice 1, enormes pérdidas humanas. 2, alto nivel de mortandad, o sea, de muerte, de la sociedad civil. 3, exterminio de población por razones étnicas. Y después vienen las alternativas 1, 2 y 3, o sea, 1 y 3, solo 1, 1, 2 y 3, solo 3. Vamos por partes. Consecuencias sociales inmediatas. Enormes pérdidas humanas, eso podría ser enormes pérdidas humanas, nosotros sabemos más o menos la cantidad, ¿cierto? Después, alto nivel de mortandad de la sociedad civil, o sea, murieron muchas personas que eran civiles y no militares. Eso puede ser que sí o no, piensen. Después dice exterminio de población por razones étnicas, por ser de un pueblo, de una raza determinada, de creencias determinadas. ¿Cuáles ¿Las 3? serían aquí? Las 3, exactamente. Si uno va analizando una por una, son consecuencias inmediatas, o sea, consecuencias que produjo la guerra, ¿ya? Entonces las 3 serían enormes pérdidas humanas, nosotros sabemos más o menos la cantidad, alto nivel de mortandad o muerte de sociedad civil, o sea, civiles que no eran, en este caso, militares, exterminio de la población, sí, por razones étnicas. Después viene la 5, dice actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, político o religioso con algún propósito particular. El párrafo anterior corresponde a la definición de A, hegemonía, B, genocidio, C, totalitarismo, D, ideologismo. ¿Cuál será acá?
acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional. Destruir. Genocidio. Exactamente, bien. Genocidio, ¿ya? Genocidio sería el concepto que se utiliza y de hecho en la actualidad todavía se usa cuando se habla de destruir o hacer desaparecer a un determinado grupo. Genocidio. Y no es una o dos personas, sino que es prácticamente un grupo porque tiene un origen, porque tiene una creencia religiosa, etc. Ahí se habla de genocidio. En general, cuando se habla, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, uno habla de de la destrucción total o parcial del pueblo judío, por ejemplo. Ahí se usa otra palabra, que es la palabra holocausto, ¿ya? Pero también uno puede decir que es un genocidio, que ellos sufrieron en un momento un genocidio. Muy bien ahí, al tiro contestar. Después dice, aquí ojo, dice, los países del eje en sus inicios fueron Alemania, Italia, Japón. Es la A. B, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. C, Inglaterra, Francia y Austria. D, Alemania, Polonia, Italia. Aquí hay que acordarse de los países que se enfrentaron. Uno eran los países del eje y los otros los países aliados. Yo pregunto aquí por los del eje. ¿Quiénes serían en su comienzo? Porque después se fueron agregando más, pero nosotros ya fuimos viendo los que estaban ahí. Países del eje. ¿Cuáles serían de estas alternativas? Alemania, Italia, Japón. Exactamente. Acuérdense que hablamos del eje y nosotros dijimos en otro orden, Roma, Berlín, Tokio, ¿ya? Porque ahí estaban las capitales. Pero ahí la respuesta, en este caso, correcta sería la alternativa A. Alemania, Italia, Japón, ¿ya? Que fueron los países que formaron los llamados países del eje que se enfrentaron con los países aliados. Y nos quedan dos preguntitas. La 7 dice, ojo, creado por Estados Unidos en 1948. Consistía en la entrega de créditos, o sea, recursos, a estados europeos para estimular su recuperación tras la Segunda Guerra Mundial. El texto se refiere a dos puntos. A, Plan Europa. B, Plan Marshall. C, Plan Roosevelt. D, Plan Truman. Es la ayuda que dio Estados Unidos, la entrega de créditos a los países de Europa para que pudieran iniciar su reconstrucción, se recuperaran porque estaban totalmente destruidos. Plan ¿Cómo se Marshall. llama? Exactamente, muy bien, el Plan Marshall. A ese es el nombre que se le dio por el apellido del personaje que creó toda esta estrategia de Estados Unidos para apoyar a Europa, porque por otro lado, apoyando estos países, ellos también, Estados Unidos pensaba que frenaba también la influencia y el avance de su gran rival, que era la Unión Soviética. Pero la respuesta correcta es, muy bien, el Plan Marshall. Y la última que puse dice, consecuencia política inmediata de la Segunda Guerra Mundial. 1, predominio de Estados Unidos. 2, aumento del poder e influencia de Europa. 3, gran influencia de Japón. Consecuencia inmediata, o sea, termina la guerra y es un efecto inmediato. Predominio de Estados Unidos, aumento del poder e influencia de Europa, influencia de Japón. ¿Cuál será acá? ¿Cuál podrá ser la respuesta correcta? Está difícil, a algunos les cuesta. Consecuencia política inmediata. O sea, una vez que termina la guerra, no a largo plazo, porque ahí ya empiezan a cambiar un poco las cosas. Solo uno, la influencia predominio de Estados Unidos. Exactamente, muy bien. ¿Por qué no el aumento del poder e influencia de Europa? ¿Por qué Europa no estaba en esa época, no era muy fuerte en ese momento, ni tenía mucha influencia? ¿Por qué? Acuérdense que Europa fue el continente donde se llevó a cabo gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Lo que decíamos delante, ¿por qué se hizo el Plan Marshall? Porque los países estaban devastados, o sea, su economía no funcionaba, había muerto mucha gente, estaba todo destruido, había que reconstruir, entonces Europa prácticamente pasó a un segundo plano. ¿Qué pasó con Japón?
recuerden qué es lo que sucedió con Japón. ¿Qué arma se usó en Japón? Que no se usó por ningún otro país. ¿Se La acuerdan? bomba atómica. La bomba atómica. Entonces, Japón quedó también su economía destruida, su territorio también. Por lo tanto, ahí ninguna influencia. Ahora, si nosotros decimos a largo plazo, 20 años después, ahí ya Europa recupera su lugar, Japón se convierte en una potencia, como lo es ahora una potencia económica, no militar, sino una potencia económica, tecnológica, podríamos decir nosotros también. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos yo hice bien breve, como les dije, y cuáles fueron las preguntas que tuvieron mayor dificultad, precisamente esta última. La número 8 les costó bastante, ¿ya? Fue la que tuvo mayores respuestas incorrectas. Pero aquí yo haga caso a lo que yo les digo siempre, lean bien la pregunta. Y no una vez nomás, siempre leanla más de una vez y van a entender al tiro, porque cuando yo coloco consecuencia política inmediata, o sea, una vez que termina la guerra, ¿qué pasa? Al tiro, ¿ya? Inmediata, no a largo plazo o 20 años después. Otra pregunta que también les costó fue la primera, ¿ya? Es el de lo que hizo Alemania antes del inicio de la Segunda Guerra, ¿ya? Entonces puso previo al inicio. A veces, y me ha pasado, que la palabra previo o previa los confunde. Acuérdense, previo significa antes de, ¿ya? Entonces esto es antes del inicio de la Segunda Guerra. No había partido la Segunda Guerra cuando Alemania ya estaba haciendo digamos, algunos movimientos, sobre todo en la parte territorial que se estaba expandiendo hacia otros territorios que no eran alemanes precisamente, ¿ya? Después viene la pregunta 3, también con mayor respuestas incorrectas. Y la pregunta 3 es de la capital, de Berlín. Aquí también, por eso les digo, aquí hay que tomarse el tiempo de leer bien, pensar y acordarse, ver ahí dónde estaba Berlín, etcétera, etcétera. Porque esta también les gustó, incluso a ustedes ahora los que están presentes. Y la pregunta que viene después es la pregunta 4, ¿ya? Que también tuvo algunas dificultades y también consecuencias sociales inmediatas. A pesar de que esta me la respondieron al tiro, si uno dice, ¿hubo enormes pérdidas humanas? Sí. ¿Alto nivel de mortalidad de la sociedad civil? Sí. Pues no todos los que murieron eran militares. Exterminio de la población por razones étnicas también. Eso se dio bastante en lo que fue la Segunda Guerra. Y la pregunta 2 también tuvo algunas dificultades y es porque aquí hay que saberse una fecha, ¿ya? Normalmente uno no pregunta tantas fechas, ¿ah? Pero aquí en este caso sí hay que saberse cuándo comenzó, cuándo terminó la Segunda Guerra, saber, por ejemplo, en estas fechas del día D, ¿ya? Saber el año en que ingresó Estados Unidos a la guerra, y así uno se va ubicando también de cómo fueron pasando las cosas, ¿ya? Entonces, eso con respecto a las más, como les digo, la más complicada para todos fue la número 8, la última, ¿ya? Y después le siguió la número 1, que tiene que ver con lo que ocurrió antes, y después la número 3. Y la última, como les digo, fue la que a algunos les costó bastante, pero si ustedes lo analizan no son tan difíciles, ¿ya? Pero sí les costó. Eh, Eso respecto de la gente que vio, y como les digo, para la próxima vez, ojalá puedan entrar todos y así podemos, digamos, hacer esta prueba y tener información, digamos, de todos, ¿ya? Entonces, eso con respecto a la prueba que hicieron, la prueba formativa y lo que fue la retroalimentación con las preguntas para saber cuál era la respuesta correcta, por qué, etcétera. Ustedes siempre tienen que leer bien el encabezamiento y las alternativas. Aquí hay algo que en esta prueba me pasó, que aparecen 2 veces la letra A, la B, la C, la D. No se preocupen por eso, ¿ya? Porque en la prueba viene un espacio para marcar. Ustedes preocupense de marcar la alternativa que ustedes consideran la correcta. No importa que le aparezcan 2 veces la A. Si ustedes se fijan aquí aparece A, B, B, no se preocupen porque en la prueba, en WebClass, aparece un espacio que ustedes tienen que marcar ahí, ¿ya? Así que ahí no se van a confundir ni nada, así que
Ojo y mañana, lean bien. Y en este caso vamos a dejar de compartir. Y si tienen, quiero ver el chat. Déjenme ver ahí el chat. Ya. Chiquillos, acuérdense que esta prueba, que me preguntan por la prueba para los rezagados, yo supongo que me están preguntando por la prueba formativa. Recuerden que la prueba formativa es eso, ¿ya? La sumativa normalmente uno hace, aplica, digamos, o cuando hay muchos rezagados o hay gente que no pudo por motivos personales, médicos, lo que sea, justificó su inasistencia, uno asigna una fecha para los rezagados, para las que no pudieron por distintas razones dar la prueba, pero la prueba sumativa, ¿ya? Entonces aquí también importante es, esta ya se dio ya. Acuérdense que esta no llevaba nota. Tiene un porcentaje de logros, sí, ¿ya? Pero no llevaba nota. Acuérdense que las formativas no van con nota. Eh, son importantes para la información que uno obtiene de estas pruebas, ¿ya? Entonces, por eso me interesaba que participaran, que vieran el tipo de pregunta al que se van a enfrentar y, ¿cómo se llama? Para que ustedes también estén preparados, ¿ya? Estén preparados al tipo de pregunta que tienen que leer, que tienen que tomarse su tiempo. Yo siempre les doy 90 minutos, o sea, les doy 2 horas de clase de 45 minutos para que tengan el tiempo para hacerlo y una prueba de 20 preguntas se hace. Ahora, si me preguntan por la prueba para los rezagados que no puedan dar la prueba mañana, ahí tengo que ver. Tengo que ver porque tienen un calendario de pruebas ustedes, entonces no pueden estar dando, en lo posible, 2 pruebas al mismo día. Entonces yo tengo que esperar que terminen estas pruebas y fijarme cuándo no tienen prueba y ahí yo digo ya, ahora van son los rezagados. Para que tampoco se les vaya juntando tanta prueba, porque hay gente que se le juntan 2, 3 pruebas, 4 pruebas a veces, todas las del semestre, y uno las asigna todas en un solo día, entonces más difícil ahí, ¿ya? Entonces ojalá que no hayan rezagados mañana. No sé si tienen alguna duda, chiquillos, a través del chat o a través del micrófono, que con respecto de la prueba de mañana. Va a estar, acuérdense, asignada en WordPress a partir más o menos de las 2 de la tarde. Yo la voy a tener asignada porque la mañana muchas veces tienen clases o presenciales o virtuales. Entonces, yo mañana desde las 2 de la tarde, si puedo un poquito antes, ya la voy a asignar, pero no 1:30, 2, no antes que eso, ya porque están en clase muchas veces. Entonces, eso, para que puedan hacerla, pensar y ojalá les vaya bien con esta primera nota del segundo semestre. ¿Hay más dudas? Mientras yo hablaba, pensar si había alguna duda, consulta respecto de la prueba. Por el chat, si es que no quieren hablar, ¿no hay más dudas, consultas? ¿Estaríamos listos entonces? Si no hay más dudas, ¿ya? O consultas.